con Julio María Sanguinetti, abogado, periodista, por supuesto presidente. Charlamos de todo lo que tiene que ver la política, no solo de Uruguay, habló también Latina, habló de lo que para él sucede en Latinoamérica y también, por supuesto, una charla que es realmente muy enriquecedora. Pero no dejó de hablar también de su Peñarol querido. Él es fanático de Peñarol. Por eso nosotros nos estamos a compartir esta charla con el presidente mandato Julio María Sanguinetti. No se lo pierda, la verdad es considerado uno de los tres más democráticos que tuvo la Latinoamérica en general. Vamos a la charla con el presidente mandato Julio María Sanguinetti. El presidente dijo, me quedé pensando, ¿no? Usted dijo esto de las elecciones de medio término. ¿Y qué plantea usted entonces? ¿Que un gobierno comience y termine sin elecciones de medio término? Natural. Y pero no tiene que haber un recambio. Cuando se elige el presidente, se elige el parlamento. Y otra cosa. Y dentro de 4 años volvemos a hablar. Eso es lo razonable, lo sensato. Eso es lo que debiera existir. Nosotros tenemos cada 5 años. Y no hay... Cada 5 años va el presidente y va todo el parlamento. Ajá. Y entonces, bueno, gobernar 5 años, dentro de 5 años se pasa a raya. Pero esto de estar todo el tiempo en campaña electoral, es cierto. Porque esto obliga al gobierno a estar en campaña. ¿Y cómo se gobierna todo el tiempo en campaña? Yo creo que eso, ojalá el gobierno se le ocurriera ahora plantearlo. Como le ha ido bien, tendría la oportunidad de poder hacerlo con comodidad. Ahora, en Uruguay la gente vota a partidos, al Estado. ¿En la Argentina se vota por el bolsillo? En todo el mundo el bolsillo es importante. No es el único factor. No es el único factor. Porque en la Argentina creo que hay otros factores también. Pero acá, ¿qué pesó? Pesó también, por ejemplo, la seguridad. En el caso de Buenos Aires y de la provincia, es característico. Yo creo que la gestión en materia de seguridad del gobierno fue un factor, por ejemplo. ¿Por qué? Porque era una demanda fuerte de la sociedad. O ese sector, digamos, de la Argentina, no en todas las provincias es igual. Pero la situación económica en todos lados pesa, en todos lados es importante, y sobre todo la perspectiva de seguridad, la confianza. El factor confianza es decisivo en la democracia. Ahora, hace un mes atrás, Milei perdió en provincia de Buenos Aires por 14 puntos. Y ahora consigue ganar, aunque sea por 1,5 puntos, después de una situación con Esper complicada y con todo lo que se dijo. O sea, como que lo revirtió. Mire, ahí vamos a ver. Las encuestas famosas creo que deberían entrar en crisis hoy, ¿no? Porque todo ese microclima fantástico hablaba a lo sumo de un empate, sí, ¿no? Y resulta que no había empate. Entonces, empecemos con que como dice mi amigo Felipe González, una cosa es la opinión pública y otra la opinión publicada, ¿no? Bueno, acá había una especie de síndrome de conflicto en que parecía que el gobierno se caía. Y resultó que no era así. Esa no era la realidad. O sea que lo que se estaba reflejando en las encuestas y en los análisis estaba divorciado de la realidad política. Era una equivocada apreciación, ¿no? Entonces, eso me parece algo que hay que analizar mucho más en profundidad de lo que se está haciendo. Porque había una opinión pública que parecía estar jugando otros factores. Y yo creo que los factores a los que se le daba más relevancia eran insignificantes para la gente. ¿Se terminó el kirchnerismo? ¿Se terminó el kirchnerismo? Viéndolo desde este lado del Río de la Plata. Yo tengo un viejo tópico y digo que en política difícilmente hay muertos. Hay heridos graves y heridos leves.
pero muertos, pocos. Entonces el kirchnerismo hoy es un herido grave. El peronismo todo es un herido grave. Muerto no diría. Es un herido grave. Ahora sí empezamos con Uruguay, pero le pregunto, ¿se puede dar en Uruguay lo que se dio en la Argentina? ¿Un offside de la política? ¿Una persona que no vino de la política y que logra ser presidente habiendo sido panelista, economista, pero panelista de televisión? No es lo habitual. Sería un cambio muy fuerte. Eso puede ocurrir de pronto desde adentro de los partidos, ¿no? Donde ha habido candidatos que venidos de afuera, sin la trayectoria política, fueron candidatos de un partido, pero adentro de los partidos. Por ejemplo, mi partido en la elección pasada tuvo un candidato que venía, digamos, de la academia, no de la vida política, y en un corto lapso armó un movimiento importante y ganó la elección interna. Eso es posible, pero hoy, y felizmente, todo ocurre a través de los partidos políticos. Pero en la Argentina no. ¿Y por qué digo felizmente? Porque son los grandes estabilizadores de la opinión pública. Pero en la Argentina no. Son los grandes canalizadores de la diversidad. Y eso es lo que en la Argentina, desgraciadamente, no está ocurriendo. El radicalismo se ha debilitado como estructura, el partido, el peronismo se ha debilitado como estructura, lo que era el PRO, que fue una perspectiva también muy interesante, se ha debilitado. Entonces, a través de Milei se generará un nuevo movimiento, un nuevo partido, ojalá. Lo importante es tener corriente de opinión estable, partidos que respondan también a tradiciones, a una ideología, a una visión compartida, que se adapta luego a cada coyuntura. Ese es el ideal. Puede ocurrir o puede no ocurrir. Desgraciadamente, el debilitamiento de los partidos lleva a esto. Entonces la libertad avanza en Uruguay, ¿usted no cree que avance? Bueno, no creo, para nada. Hay un pequeño movimiento que está invocando eso hoy, no le veo ningún futuro. ¿Cómo analiza hoy la situación política de Uruguay? ¿Hay una especie de alianza entre la izquierda que hoy gobierna el país y la derecha? En Uruguay hay poca derecha. Uruguay es un país muy centrista y su espectro político va del centro a la izquierda. Lo que llamaríamos una derecha en el sentido clásico es muy poco expresiva en el último siglo, diría yo. Hay liberales conservadores, hay liberales progresistas, la estructura del Estado es socialdemocrática, porque es el llamado Estado ballista, que es la construcción de un Estado liberal con responsabilidad social que a principios del siglo XX construyó Valle Ordóñez y se identifica con su figura, que es la de nuestro partido. Entonces, el Estado es el Estado allí. Lo han administrado socialistas, como el doctor Vázquez, o como ahora el presidente Orsi, pero no le han cambiado la estructura. Lo han gobernado también liberales más conservadores a la inglesa, como el doctor Lacalle Herrera. Pero tampoco ninguno ha cambiado las bases esenciales. Se ha planteado más de una vez en las campañas preelectorales, de un lado y del otro, cambiar las bases del sistema y al final el sistema ha predominado siempre. Es decir, que son matices adentro de ese llamado Estado ballista, es el Estado uruguayo. En Uruguay se da la frase esa frase que gobierna, el que gana gobierna y el que pierde acompaña, cosa que no se da en la Argentina. Usted ve cómo es la situación en Argentina. Yo diría que la oposición no acompaña. La oposición hace oposición. El tema es hasta dónde lleva los límites del disenso. Ese es el punto. Porque la democracia es eso. Es la administración de las diferencias. Es la convivencia dentro de esos límites. Entonces,
La oposición funciona como tal. Y luego marca de algún modo los límites de ella. Ese es el punto. A veces acompañado más, a veces acompañado menos. Por ejemplo, ahora el gobierno está sacando sus presupuestos sin mayores dificultades, con auxilio de algún sector de la oposición. Siempre hay alguno que aporta y otro que critica más. Uno que apoya alguna cosa y otro que apoya otra. Yo diría que ese es el diálogo democrático. Ahora, Uruguay tiene una madurez política que no tienen otros países. La gente confía mucho. El 70% de la gente confía en la política uruguaya. De hecho, es el tercer país en el mundo que la gente confía. Yo diría que sí, que hay una confianza en la vida política y que hay una confianza en los partidos. No hay la pertenencia, digamos, tan elevada que hubo en otros tiempos. Yo diría que el 95% se sabía lo que iba a votar antes de la elección. Hoy será el 70%. Pero ese 70% se sabe lo que va a votar, más o menos. Y eso son motores de estabilidad. Es muy importante. Y yo creo que eso es algo que reconquistamos. Ahora vamos a entender. El país tiene una larga tradición democrática, pero también tuvo su alteración. El factor disruptivo de la guerrilla tupamara generó en los finales de los años 60 y 70 una situación de confrontación tan fuerte que le dio protagonismo a los militares, que derrotaron a la guerrilla y, embriagados por esa victoria, luego se tomaron el poder. Y así vivimos una dictadura del 73 al 84. Y algo te recuerdo para decir que nadie está vacunado, nadie está inmunizado del todo. Aún un país con la tradición. Luego de ese trance nos recuperamos, sí, y llevamos 40 años de ejercicio pleno de la vida democrática y lo hemos cultivado. Por ejemplo, en los últimos tiempos puedo señalar un episodio que es revelador. En la casa de un partido, como era el Partido Colorado, se hizo una celebración de los 40 años de democracia con la presencia del presidente de otro partido, en este caso Orsi del Frente, y de todos los expresidentes. Mujica entonces, que todavía estaba vivo, los dos en la calle y Sanguinetti. Entonces, yo diría que esa foto simboliza lo que son esos 40 años y simboliza un diálogo democrático, porque no estamos hablando de reuniones de los expresidentes en los ámbitos institucionales, que eso ha ocurrido muchas veces, pero no en la casa de un partido. Que ¿cómo empezó esto? Yo lo llamé a Mujica y le digo, Pepe, ¿usted va a la casa del Partido Colorado? ¿Cómo no voy a ir? Es un gran partido y además me va a encantar hacer un homenaje a un Pepe Duarte. Luego, voy encantado. Fuimos todos, aún el presidente. Por eso digo, eso revela, sí, que de aquella experiencia hemos aprendido. En la Argentina se le Porque nosotros como Mujica fuimos enemigos. Sí. No de verdad, enemigos. Porque cuando él estaba con las armas en la mano y yo integraba a los gobiernos que nos combatiéramos, enemigos. Después cuando se incorporaron a la vida política, pasamos a ser adversarios políticos. Y después terminamos la vida siendo colegas amistosos, ¿no? Por eso mismo nos fuimos al Senado juntos, por eso mismo hicimos hasta un libro juntos, y lo presentamos en Buenos Aires incluso. Y bueno, pretendíamos mostrarle a la nueva generación el republicanismo, es decir, la convivencia. La convivencia bajo la ley. Me dio para hacer dos preguntas extras. Digo, en Argentina esto sería utópico. Digo, que el expresidente se junte con el actual presidente, más allá de que Macri se pueda juntar pero presidentes de distintas ideologías, imposible. Bueno, desgraciadamente es así, pero no solo en Argentina, porque en Estados Unidos pasa lo mismo.
Estamos hablando de la mayor democracia del mundo. Ujú. Digo la mayor porque fue la primera Sí, sí. y representa a la potencia mayor. Pero tampoco Obama y Trump se hablan. De modo que no crea que la Argentina en eso es tan distinta. Pese a que en Estados Unidos, eso sí, es distinto, los dos grandes partidos siguen siendo los dos grandes canales de organización de la vida política. Entre Sanguinetti y el Pepe Mujica, ¿se puede dar esa frase? Se me ocurrió ahora, digo, que le hizo Balbín a Perón, ¿se acuerda? Este gran, digamos, adversario despidió a un amigo. Sin duda es así, porque fuimos más que adversarios. Y sin embargo, terminamos la vida retirándonos juntos del Senado, hablando, conversando y sobre todo tratando de mostrar eso, que desde puntos de vista distintos, desde orígenes diversos, desde estilos diversos, él con su vaquero y yo con mi corbata, siempre, podemos convivir, debemos convivir y mantener el diálogo fecundo que hemos mantenido. En Bolivia ganó la derecha, después de 20 años. ¿Cuál es su opinión? Yo no sé si es la derecha, eso de la derecha y la izquierda me aburre. Primero porque no es real. ¿Qué quiere decir derecha y qué quiere decir izquierda? ¿Ah? Si la izquierda es Maduro, estamos hablando de totalitarismo. ¿Qué es la izquierda? ¿La izquierda quiere decir totalitarismo? Bueno, yo creo que no. Aunque la tradición de la izquierda es totalitaria, ¿no? Digamos que la izquierda es aspiración de justicia. Bueno, desde ese lado podemos hablar de izquierda. ¿Qué es derecha? Derecha sería un nacionalismo autoritario. Tampoco hoy es la expresión. Yo diría que hoy lo que ganó Bolivia es un centro democrático que respeta la economía de mercado. Dentro de ese espectro de centralidad hay matices, un poco más hacia un liberalismo más conservador, hacia un liberalismo más progresista en el sentido de mayor intervención del Estado. Pero ese es el centro. Lo que ganó en Bolivia es el centro. Y salimos de la extravagancia de Evo Morales, que no respetaba las instituciones. Yo eso no le llamo izquierda, le llamo un arcaísmo político que en nombre de una presunta reivindicación indigenista gobernaba prácticamente de modo omnímodo. Y creo que es muy importante que Bolivia se reincorpore a la vida democrática. ¿Y en Chile, cómo ve? ¿Chile y Uruguay deben mirar más al occidente? Naturalmente, somos todos parte de Occidente, no es que miremos o no miremos, estamos dentro de Occidente. Para que el Occidente, desgraciadamente, está requebrajado. Porque Rusia era Occidente también. Rusia era Occidente. Rusia fue la vanguardia artística de Occidente, con Kandinsky. Fue la vanguardia musical, con Stravinsky. Fue la vanguardia literaria, con Chekhov y Dostoyevsky, que fue Occidente. Y es Occidente. Hoy está requebrajado. ¿Cómo ve esto de Lula, de haber ido a ver a Trump y le diga que él puede negociar con Maduro? ¿Se puede negociar con Maduro? ¿Se puede negociar con un dictador? Mire, se debe negociar. El tema es que Maduro no va a entregar. Y aquí voy a decir algo que se hereje. Porque a veces con el mejor propósito se hace algo que luego no es políticamente realista. El hecho de que el tratado que creó la Corte Penal Internacional haya establecido la jurisdicción universal y de hecho haya prohibido, digamos así, las amnistías, ha dejado sin margen para negociar. Ya lo vivimos en Colombia. Lo que costó armar lo que se llamó una justicia transicional y tal y que cual. Entonces los dictadores hoy nos largan, porque si Pinochet terminó preso, todos razonan
¿para qué voy a entregar si me van a voy a ir preso? No transo nada, porque no tengo garantía. Si Pinochet lo llevó preso un juez de barrio en Londres, ¿qué se espera para mí? Desgraciadamente, queriendo hacer un bien, no se hizo un bien realísticamente, pues se perdió flexibilidad. La flexibilidad es necesaria para salir de la dictadura. Hay que salir transando. ¿Cómo salimos en los años 80? Salimos así. La Argentina no transó porque se derrumbó el régimen militar. Pero después tuvo que transar con los militares. Sí, Menem lo tuvo que hacer. Lo tuvo que hacer Alfonsín. Claro. Porque hizo la claro. junta, Sí, sí. pero después tuvo que hacer la obediencia debida y después tuvo que hacer el punto final. Es decir, tuvo que transar también. Usted también. Por supuesto. Y a mucha honra. No es una vergüenza transar. Cuando es para La el bien. intransigencia no es un bien. Ujú. La intransigencia no es un bien. Lo importante es que se transe y cómo se transa. Aguárdeme un segundito. Seguimos. Está grabando con ese. Perfecto, entonces seguimos con ese. El libro Laboratorio de Uruguay, analiza el modelo democrático y económico de Uruguay considerándolo exitoso y explicando por qué atrae a empresarios de Argentina. ¿Coincide con esto que los empresarios de Argentina son atraídos por el modelo económico de Uruguay? No lo sé. Los empresarios argentinos tienen sus características. Creo sí que muchos de ellos se han instalado en el Uruguay por sus reglas claras, por sus reglas preestablecidas, por sus reglas de juego dentro de la economía de mercado, por la independencia del Poder Judicial. Y eso creo que sí que lo han respetado. Ahora de ahí a que se enamoren del modelo, no lo sé, porque los empresarios, cada uno tiene su mirada, ¿no? Mi amigo Lim, por ejemplo, aspira a que aquí en el Uruguay haya más libertad en materia de telecomunicaciones, por ejemplo. Pero creo que sí, hay muchos empresarios argentinos bienvenidos en el Uruguay y que se han incorporado a nuestra vida para nuestra felicidad, digamos. Porque emprenden en el Uruguay, invierten en Uruguay, dan empleo en Uruguay. Hoy hay una gran desesperanza en Latinoamérica. El 70% de los ciudadanos dicen que están insatisfechos con sus gobiernos. Es más, plantean que no les interesa si el gobierno es democrático o no, si solucionan los problemas. Uruguay es la excepción. El ciudadano uruguayo, reitero, cree en su democracia. Deja gobernar al Poder Ejecutivo, cree en la división de poderes, en la justicia. ¿Coincide? Bueno, es muy preocupante que cada vez en la sociedad aparezca ese pacto fáustico, ¿no? De entregar la libertad a cambio de una cierta prosperidad, ¿no? Realmente es peligroso y es una tendencia que hay que combatir con claridad. Porque ya eso lo vivimos en los años 60 y 70. La guerrilla prometieron eso, y donde ganó fue miseria, ahí está Cuba. Prometió el milagro y ahí está. Es un esperpento triste de un gran país como fue Cuba, y un gran pueblo como fue Cuba, o como es Cuba, el cubano. Luego vinieron las dictaduras mesiánicas, también prometieron lo mismo. ¿Y qué entregaron? También fue la libertad y ninguna nos dio prosperidad. De modo que hay que tratar de lograr que la gente entienda que todo depende de ella y que si se queja de los gobiernos debiera autoconfesarse, debiera mirar su conciencia, debiera mirarse al espejo, porque es la consecuencia de que votó demagogos. La democracia depende de la responsabilidad del ciudadano. Acá uno habla con la gente y parece que los gobiernos los eligieran extraterrestres. Cuando los eligen y los reeligen es los mismos. Entonces uno va al Perú y dice, Fujimori, sí, Fujimori. Bueno, pero lo votaron. Sí. Bueno, sí. Y lo reeligieron. Bueno, sí, bueno, entonces ¿de qué hablamos? Tenemos que hablar de la responsabilidad ciudadana. Ese es el tema. La democracia
solo depende de la responsabilidad ciudadana. La democracia no es un acto de fe milagroso que dependa de otros. El propio Che Guevara dijo alguna vez que no había que los uruguayos no tenían que ir a una revolución. Una famosa conferencia de prensa en el año 61, Sí. antes que nacieran los tumoranos, diciendo que justamente democracia como el Uruguay no tenía sentido un movimiento armado porque las armas, dijo él, solo hay que tomarlas contra las tiranías. Pero desgraciadamente no lo escucharon. No lo escucharon. Tuvimos Tucumán y tuvimos dictadura. ¿Cómo fue escribir un libro con el Pepe? En la Argentina no se podría lograr eso. Mire, como digo, nosotros veníamos del enfrentamiento, en el cual éramos enemigos, el guerrillero, yo integrando los grupos, mejor dicho, el Estado democrático que se defendía. Después vamos a los años políticos respetuosos como somos todos acá. Y finalmente terminamos de colegas, amistosos, tratando de mostrar republicanismo, conversación, diálogo. Él además era blanco. Él no ocultaba que era blanco, yo colorado. Con esto aludimos a la tradición. Pues si bien él integró un movimiento revolucionario e integró el Frente Amplio después, no dejaba de ser blanco, como decía él. O sea que respondía a una de las dos tradiciones del país. Las últimas, digo, porque no lo quiero molestar demasiado, pero... No, pero digo, usted fue presidente con Alfonsín como presidente y con Menem como presidente. Para mí sería obvio, pero yo le pregunto, ¿con quién se identificó más? Mire, yo tuve una amistad íntima con Alfonsín y tuve una amistad no tan personal en lo íntimo con Carlos. Pero con ambos tuve amistad. Y con ambos, a la distancia, digo que fui amigo. Con Alfonsín, naturalmente, una relación más familiar, porque también se integró a Marta, mi esposa, en fin, que se incorporó a ese tema. Había esa amistad y esa relación. Y con Carlos la relación no tuvo ese plano. Pero en lo personal sí. Yo diría que fueron ambos buenos presidentes. Ambos buenos presidentes. Más allá de la mala prensa que han tenido algunos. Alfonsín la tuvo porque la economía lo obligó a entregar el gobierno antes, pero hoy el tiempo permite recomponer la imagen del gran demócrata que fue. Y en el caso de Menem, también, la perspectiva del tiempo, más allá de las turbulencias personales, familiares, se aprecia en él el espíritu de tolerancia. Fue un presidente sin revanchismo. Fue un presidente que, pese a haber estado preso en la dictadura, jamás le vimos hablar mal de un militar. Buscó la paz siempre. Y eso a Menem no se lo pueden discutir. La serial que se hizo de él es real, en la medida en que muestra a ese presidente bien peronista que podía sostener una cosa y sostener la otra, como era la característica de su líder fundador. Pero también le falta a veces un poco mostrar esa otra faceta del presidente tolerante, humano, que siempre buscaba la concordia. Creo que lo hizo, por eso mismo pautó en Olivos con Alfonsín. Cambiaron la constitución, le dieron estabilidad al país. Eso es lo que vale, eso es lo que queda. ¿Qué puede exportar en ideas Uruguay a la Argentina? No, eso sería un acto de arrogancia. Tengo que hablar de terrorismo, pero le tengo que preguntar. Se habla mucho del avance musulmán en Chuy, del ingreso de musulmanes en Chuy. ¿Puede haber otro 7 de octubre?
Mire, el Che fue siempre musulmán, porque siempre hubo allí, los turcos de allí, como decimos, siempre fueron musulmanes. Me quedan 3 preguntas. Pero son hombres de comercio. La gente que hace comercio es pacífica, porque el comercio es paz. ¿Cuál es su opinión respecto a las palabras de Orsi, quien plantea 2 estados en Medio Oriente? 2 estados para 2 pueblos. Desde el año 48 se establecieron 2 estados, el Estado árabe y el Estado judío. Desgraciadamente en el año 48 los países árabes no aceptaron el Estado árabe porque les predominaba el sentimiento de impedir que Israel existiera, y eso llevó a los males sin cuento que hemos sufrido desde entonces. Si hubiera aceptado entonces, hubiéramos tenido los 2 estados que todavía seguimos queriendo. Hoy todavía es posible, aunque es muy difícil, pero es el único camino posible. ¿Se puede dar otro 7 de octubre? Uno espera que no, que no se repita. Algo tan horroroso, uno espera que no se repita. Y generó la reacción de legítima defensa que hizo Israel en su derecho, porque había sido agredido de modo más cruel. Pero también pensemos que ha cambiado totalmente el Medio Oriente, porque ya no es más un conflicto árabe-israelí. El mundo árabe está reconciliado con Israel. Lo reconoce Egipto, lo reconoce Jordania, lo reconoce Marruecos, lo reconoce los Estados Árabes Unidos, lo reconoce Bahrein. Y Arabia Saudita está a un paso a hacerlo. Es decir, no hay más conflicto árabe-Israel. El conflicto es terrorismo musulmán, todavía sostenido por Irán y a rato financiado hipócritamente por Qatar. Hipócrita. Pero pasado eso, yo diría que es bien posible lograr la paz en la región, porque ya no hay más conflicto árabe-israelí. ¿Usted se identifica como sionista? Por supuesto, porque siempre fui partidario del Estado de Israel. Nací con eso puesto, porque mi líder, don Luis Valdeverre, fue un gran líder de la causa israelí, y ya nací con ella, y por eso la he sostenido a trancas y barrancas contra todos, a veces en mayoría, a veces en minoría, pero el Uruguay con una gran comprensión. El Uruguay fue siempre pro-israelí. Sí. Siempre fue pro-israelí. ¿Qué significó para usted? Cambiamos totalmente de tema. Yo dije que le iba a preguntar. Peñarol. Y el sentimiento pasional de un hincha. Todos sabemos que en el mundo ilíquido de hoy se cambia de partido político, se cambia de estado, se cambia de patria, se cambia de cónyuge, se cambia de sexo. Lo que no se cambia es de club. Se nace de Boca de River, se nace de Peñarol de Nacional y a otra cosa. ¿Qué fue vivir el maracanazo? Usted lo vivió. Era muy joven, pero lo vivió. No, como ni hablar. Fue la gran cosa de nuestra adolescencia, digamos así. Yo tenía 14 años, lo viví en la calle, lo viví en un baile toda la noche de Maracaná, en Pando, un pequeño pueblo cerca de Montevideo, bailando toda la noche, y lo seguí varios días en la calle de manifestación. Fue una especie de, no sé, de cruzada patriótica en aquel momento, después de años en que no había mundial, porque ese es el tema. Maracaná fue Maracaná, después de la guerra, veníamos de la Segunda Guerra Mundial, no había habido mundiales, el mundial anterior había sido en el 38, claro, bajo la Italia fascista, que no había, ni siquiera habíamos ido nosotros al mundial. Entonces seguro, el 50 era una cosa única, novedosa, era el mundo que volvía, para el cual se preparó Brasil, hizo el estadio más grande del mundo de la época, que era el más grande del mundo, y se preparó para ganar porque venía como favorito, y por eso el maracanazo
sigue siendo objeto hasta de estudios sociológicos. Hay una biblioteca de libros sobre Maradona. ¿Le gusta Bielsa? Me gusta Bielsa, es un gran técnico, serio, con su estilo personal, muy particular, es un gran técnico. Ojalá logre armar una buena selección. No tiene la gran trilogía de Forlán, Cavani y Suárez, que generó el Uruguay y Sudáfrica, que estuvo cerca del campeonato, pero tiene también buenos jugadores. Si su mano mágica logra un buen equipo, bueno, ahí está nuestra chance. Yo siempre termino mis preguntas con una última pregunta. ¿Qué quiere que diga su epitafio? No pienso en la muerte, pienso en la vida, pienso en lo que voy a hacer hoy y pienso en lo que voy a hacer mañana y pienso que el sábado voy a comer con toda la barra familiar. Gracias.